6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 13 de agosto y hoy la cita es con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que se va a reunir de forma telemática con Zelensky y también con un grupo de líderes europeos para abordar la situación, para abordar la guerra entre Rusia y Ucrania. Encuentro organizado por el canciller alemán, por Friedrich Merz, y que se produce en vísperas de esa reunión que van a mantener pasado mañana, viernes, en Alaska, Trump y Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca rebajan las expectativas en torno a esa cita y aseguran que Donald Trump va a ir a escuchar al presidente ruso para intentar entender cómo poner fin a la guerra. But President Trump is determined to try and end this war and stop the killing. This is a listening exercise for the president. Look, only one party that's involved in this war is going to be present. El presidente Trump está decidido a intentar poner fin a esta guerra y detener las muertes. Es un ejercicio de escucha. Mira, solo una de las partes involucradas en esta guerra estará presente. Así que esto es para que el presidente vaya y obtenga nuevamente una comprensión más firme y clara de cómo podemos poner fin con suerte a esta guerra. En ese encuentro del viernes, finalmente, no estará Zelensky, tampoco es sorpresa, que insiste en que Ucrania no va a ceder territorios a Rusia y que no contempla la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbass. Es el último aviso que lanza Zelensky al presidente ruso, a Putin. De eso van a tener ocasión de hablar hoy el presidente ucraniano con Trump y con los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, de Finlandia, de Francia, de Reino Unido, de Italia y de Polonia, en esa reunión telemática en la que van a participar también el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, así como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero en la que no va a estar España. En reunión en la que no va a estar Pedro Sánchez, que no ha sido invitado y que ha sido apartado de las negociaciones. El objetivo del encuentro de este miércoles es coordinar posturas antes de esa reunión del viernes entre Trump y Putin y dejar clara lo que quiere Bruselas, que defiende que Ucrania tiene que formar parte de las negociaciones, como apuntaba ayer en una entrevista en la CNBC la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Para que haya negociaciones reales se necesita Ucrania, ya que Ucrania tiene que aceptar cualquier tipo de acuerdo. No se puede hacer a sus espaldas. Si se hace, el acuerdo no se implementará. Mercados que están pendientes de esas conversaciones, de si hay avances en torno a la guerra en Ucrania para poner fin a ese conflicto. Bolsas que suben tras haber visto máximos anoche en Wall Street, apoyadas en ese dato de IPC que eleva las apuestas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Eva Villanueva, buenos días. Pues muy buenos días, Rubén. Efectivamente, es el paraguas sobre el que se están comportando unas bolsas que tienen mucho donde mirar. En geopolítica la cita llega el viernes y eso se está cotizando sobre todo con las expectativas de un fin al conflicto, con la relajación en cuanto a la búsqueda de refugio también en las últimas horas, y tras los nuevos máximos en Wall Street vemos como precisamente los inversores han elevado su optimismo tras ese dato de inflación que eleva las apuestas de recortes de tipos. El S&P 500 6.445,76 puntos, nuevo máximo histórico. También el Nasdaq ha cruzado una nueva barrera, mientras hemos visto ese dato de precios al consumidor que han aumentado marginalmente en julio, un 0,2%. La interanual al 2,7%, menos de lo esperado, aunque también se hace mella en ese aumento de los costos de servicios como las tarifas aéreas y algunos bienes sensibles a los aranceles como los muebles para el hogar, que ha hecho que la subyacente haya registrado su mayor aumento en 6 meses. Tras el dato de IPC y a la espera de esa cita en Jackson Hole, que arranca el 21 de agosto, los operadores han llevado las apuestas de recortes de tipos en septiembre por encima del 94%. Esta misma madrugada, Nomura ha señalado cómo ahora eleva sus expectativas de recortes para este año. Hasta ahora veía solo un recorte en diciembre y ahora introduce otra expectativa de 25 puntos básicos a la baja en la reunión de septiembre y en la de diciembre. Con todo esto,
Tiempo para mirar a lo que está pasando en el mercado de divisas claves, sin lugar a dudas. Ese euro-dólar esta mañana en 1,1684 unidades y en un escenario donde otro de los que miden claramente lo que es la tensión del mercado nos hace mirar al activo refugio por excelencia, que es el oro. Esta mañana precisamente el oro se acaba de dar la vuelta, registra timidísimas subidas y vuelve a alcanzar los $3.400 frente a las caídas que han protagonizado la sesión, gran parte de la sesión asiática, y tras las subidas de ayer, en un movimiento que llega tras haber visto a ese índice dólar extender las caídas y haciendo que los activos denominados en dólares sean más asequibles. Tras la publicación del dato de inflación, el que fuera miembro de la FED, James Bullard, ha dado por hecho que se va a aprobar recortes de tipos de la FED en septiembre y ha descartado que los aranceles eleven la inflación. Vamos a escucharla. Los aranceles no causan inflación. La tendencia a largo plazo apunta al 2% de inflación, por lo que están listos para bajar tipos. Creo que recortarán en septiembre y probablemente más adelante en este mismo año. Y como dije la última vez, creo que podrían continuar así el año que viene. Probablemente lleguen a los 100 puntos básicos para entonces. Con este contexto lo que estamos viendo es a unos mercados que en los futuros de Estados Unidos extienden las ganancias tras los récords de ayer. También Europa anticipa ganancias. Hoy datos de inflación claves en apenas una hora, los de Alemania, después llegarán los de España y por supuesto un Asia que ve como el índice Nikkei encadena 6 jornadas consecutivas de ganancias, supera por primera vez los 43.000 puntos y con una tecnología que tras el récord de Nasdaq se dispara en Hong Kong. Pues eso es lo que tenemos en tiempo real en los mercados después de ese dato de inflación que conocíamos ayer en Estados Unidos y que volvía a provocar que Trump presionara de nuevo a la Reserva Federal. Asegura el presidente de Estados Unidos que los aranceles no han causado inflación ni tampoco ningún otro tipo de problema para Estados Unidos e insistía en que Jerome Powell, al que por cierto amenaza con demandar, tiene que bajar los tipos de interés. En la misma línea escuchábamos anoche al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que en una entrevista a la Fox apunta que la Fed tiene que bajar los tipos en 50 puntos básicos en la próxima reunión de septiembre. Ellos redujeron sus proyecciones económicas para el año. Tradicionalmente, cuando las proyecciones económicas bajan, las tasas de interés también bajan. Ahora el mercado está considerando una probabilidad considerable de recortes de tasas en los próximos meses y esperaría que la Reserva Federal siga al mercado. The Fed will be following the market. Sobre la guerra comercial, Bessent fue muy crítico con la India y reveló que planea reunirse con China en los próximos 2 o 3 meses. Ya saben que ayer cumplía esa tregua comercial de 90 días y que la noticia estaba en que tendremos otros 90 días más de tregua comercial hasta el 9 de noviembre entre China y Estados Unidos. Además, sobre los posibles desafíos legales a los aranceles, decía el secretario del Tesoro estadounidense que la administración va a intervenir inmediatamente si algún tribunal falla en contra de esas tarifas. Por lo demás, y en el plano empresarial, varios puntos de atención este miércoles. Vamos a hablar de esa oferta de casi 30.000 millones de dólares que ha hecho la empresa de inteligencia artificial Perplexity a Google para comprarle su navegador Chrome. También de la advertencia del consejero delegado de Mercedes-Benz. Ojo, alerta de que el mercado europeo del automóvil puede colapsar debido a las estrictas regulaciones de Europa sobre el sector. También el foco puesto de nuevo en el BBVA, a quien el mercado le pide que suba la oferta por el Sabadell. Ayer subían los títulos de Sabadell en bolsa un 1%, mientras que caían los del BBVA casi un 2% tras anunciar que sigue adelante con la OPA a pesar de que han aumentado los riesgos. Y el foco puesto también esta mañana en los resultados empresariales que ya han presentado compañías como TUI, el operador turístico más grande de Europa, beneficio por encima de lo esperado, 321 millones de euros, es un 38% más, ingresos que crecen en el tercer trimestre del año hasta un 7%, hasta 6.200 millones de euros. Vamos a tener hoy cuentas también de Porsche, de la energética alemana E.ON o de la danesa Vestas. Y vamos a conocer hoy también datos, por ejemplo, esas cifras de inflación en Alemania que ya avanzaba Eva, y también en España, donde el Instituto Nacional de Estadística va a publicar a las 9 de la mañana el dato definitivo de IPC del mes de julio. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Así es, y de confirmarse lo adelantado hace un par de semanas, la inflación habría subido el pasado mes 4 décimas hasta el 2,7%. El INE también publica esta mañana el índice de referencia de arrendamientos de vivienda de julio, que establece el porcentaje máximo que se podrán subir los alquileres suscritos a partir de 2023. Y después de un mes de junio en el que el tope se fijará en el 2,1%,
euro. Además, la Agencia Internacional de Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo, que tendrá en cuenta la decisión de la OPEP y sus aliados de sacar más crudo al mercado a partir de septiembre para restituir una parte del volumen que ya habían retirado en 2023. Precisamente ayer la OPEP elevaba sus pronósticos sobre la demanda mundial de crudo en 2026 hasta los 106,5 millones de barriles diarios, 100.000 barriles al día por encima de la previsión de hace un mes. En cuanto a la situación de los incendios en España, todavía 5 de Alelo siguen fuera de control. El de Ourense, que ha quemado 3.500 hectáreas, es uno de los más complicados. También continúan activos, uno en Castilla-La Mancha y Extremadura, otro en la Comunidad de Madrid y 2 en Castilla y León, donde hoy el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se va a reunir con varios miembros de su gobierno para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que golpean estos días a esta comunidad. Mañana por la mañana he convocado una reunión con distintos miembros del Gobierno de Castilla y León para empezar a trabajar en la reconstrucción de aquellas zonas afectadas, bien por la naturaleza, o bien viviendas particulares, o bien instalaciones públicas, o bien específicamente en las médulas. Nos vamos a volcar, lo dije antes en el inicio de mi intervención, y mañana trabajaremos sobre esto. Y en medio de las tensiones comerciales, noticia que acabamos de conocer que llega desde China, donde el gobierno chino ha acusado a las autoridades de Taiwán de ceder a Estados Unidos y de entregar activos como el fabricante de chip TSMC, Taiwan Semiconductor, después de que el presidente estadounidense sugiriera que la compañía va a invertir $300.000 millones en Arizona, donde ya opera una fábrica de semiconductores. Así que en medio de esas negociaciones comerciales, de ese encuentro previsto para los próximos 2 o 3 meses entre China y Estados Unidos, como anunciaba ayer en la Fox el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, China acusa esta mañana a Taiwán de ceder y de entregar Taiwan Semiconductor a Estados Unidos. 7:12 de la mañana. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una vaguada traerá inestabilidad con nubes y tormentas en la mitad norte y este peninsular, algunas fuertes con granizo y viento en zonas de montaña. En el norte de Galicia y el Cantábrico, nubes bajas y nieblas. En Baleares, intervalos nubosos. En Canarias, nubes en el norte y calima en las islas orientales. Las temperaturas máximas bajarán, sobre todo en el Cantábrico, pero se superarán los 35 grados en el sur, noreste, Canarias y Baleares, y los 40 en el sur Atlántico. Las mínimas se mantendrán altas sin bajar de 20 grados en gran parte del país. El viento será moderado o fuerte en el Estrecho y Alborán, norte de Canarias y Galicia, flojo en el resto. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos Tertulia Capital a partir de las 8:15 de la mañana. Nos van a acompañar hoy Antonio Díaz Morales, Juan Francisco Polo, David Enche. Vamos a hablar de esa reunión entre Trump, Zelensky y otros líderes europeos de forma telemática en la que van a hablar esta mañana de la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de ese aviso de Mercedes-Benz. Dice que el sector del automóvil europeo podría colapsar por las regulaciones, también de las presiones de la Casa Blanca, Powell, para que baje tipos de interés. Y vamos a analizar todo lo que está pasando en torno a los mercados. Lo vamos a hacer a partir de las 7:30 de la mañana con Félix González de Capitalia Familiar y AFE, y a las 9 de la mañana, antes de abrir el mercado, con David Cortina de Banco Santander, y después con Manuel Pinto, analista de mercados. Y a partir de las 9:30 tenemos hoy nuestro habitual consultorio de bolsa con Samuel Plaza, analista de mercados. Las consultas en el 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. A 7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, se nos van sucediendo las noticias y los protagonistas, esas cuentas que presentaba el turoperador TUI, que se van a cotizar hoy en el mercado con esa mejora del 38% del beneficio operativo en el tercer trimestre del año, en el que la compañía alemana gana 321 millones de euros, se eleva ingresos en ese periodo un 7% hasta los 6.200 millones. Tenemos también las cuentas del gigante energético alemán E.ON, que ha anunciado que sus ventas del primer semestre del año han crecido un 5%. Hablamos de 41.600 millones de euros, un EBITDA ajustado que también aumenta un 13%, 5.500 millones de euros, pero el beneficio neto se ha situado en 1.300 millones de euros. Ojo, porque es una caída del 55% para el gigante alemán de electricidad. Caída del beneficio neto de E.ON en el primer semestre del año del 55%. Tenemos también como última hora esa acusación de China a Taiwán de ceder y de entregar Taiwan Semiconductor a Estados Unidos. Y ojo, porque tenemos también encuentro a la vista entre India y Estados Unidos. Se está publicando hasta ahora la agencia india Indian Express que el primer ministro indio Narendra Modi va a viajar a Estados Unidos el próximo mes, coincidiendo con esa reunión de la Asamblea General de la ONU que se va a celebrar en la segunda quincena del mes de septiembre, y tiene previsto reunirse en ese encuentro con Donald Trump, aunque el motivo es esa visita a la Asamblea General de la ONU. Quiere aprovechar Modi para negociar los aranceles después de que Trump impusiera la semana pasada a India un arancel adicional del 25% en respuesta a esa compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. 50% de aranceles, la India, que califica de injusto e irrazonable esos aranceles. Con todo esto y pendientes también de los datos de inflación que vamos a conocer hoy en Europa, los mercados se preparan para ver si hay novedades en torno a la situación en Ucrania. Miramos ahora mismo el precio del petróleo y vamos a conocer informe de la Agencia Internacional de la Energía. Precio del crudo tranquilo esta mañana, con subidas entre el 0,1% y el 0,2% para los futuros. Futuros americanos que están prácticamente planos, cayendo ahora mismo apenas 4 puntos el futuro del Dow Jones, subiendo un 0,01% el futuro del S&P 500 y algo más, pero muy tímida la subida del 0,04% para el futuro del Nasdaq. Futuros en Europa, hasta ahora recordamos cómo vienen. Eva Villanueva, ¿qué nos encontramos en las pantallas? Pues vemos como lo que están preparándose para Europa son una apertura con avances del 0,45% si miramos a los futuros del DAX. También los del Eurostock 50 se preparan con subidas del 0,37% en un escenario en el que, por supuesto, vamos a esperar también esos datos de inflación a las 8 de la mañana en Alemania, a las 9 en España, y donde va a estar claro el protagonismo también de las compañías que hoy están rindiendo cuentas. Luego contamos esos resultados que se van a cotizar a partir de las 9, pendientes de los datos de inflación. El euro, que sube ligeramente esta mañana en su cruce frente al dólar, un 0,1% arriba hasta 1,1684. Vámonos hasta Asia. ¿Dónde va el protagonismo? Lo volvemos a tener esta mañana en Japón, que marca nuevo máximo histórico el Nikkei por primera vez por encima de los 43.000 puntos. Pues sí, el tiempo real de Asia es el de fiesta, donde se ha rebajado las dudas sobre una guerra comercial en esa tregua entre Estados Unidos y China, lo que ha impulsado a esa economía exportadora de Japón y sus empresas. Más de 43.200 puntos al cierre de la sesión, 6 jornadas
consecutivas de rebote, y el Topix, el que aglutina a las compañías de más capitalización, alcanza también un nivel sin precedentes por encima de los 3.097 puntos. El índice tecnológico del Hansen en Hong Kong también con subidas fuertes del 2% y el general en el 1,70% tras esos nuevos máximos en Wall Street, sobre todo ese récord en el Nasdaq y esas apuestas que crecen en torno a recortes de tipos por parte de la Fed, algo que sienta bien al mercado. El Kospi surcoreano con subidas del 0,75% y que hemos conocido además como la tasa de desempleo de Corea del Sur ha caído al 2,4%. Presiones que siguen llegando para la Reserva Federal para que baje tipos. El último ha sido Nomura, que ha dicho en una nota que espera que la Reserva Federal comience a recortar tipos ya en septiembre, después de los datos más débiles, dice la nota del mercado laboral, y ese informe de inflación que se mantiene constante. Predicen los economistas de Nomura un recorte de 25 puntos básicos con otro recorte adicional de 25 puntos básicos en diciembre. Hablaríamos de un recorte de 50 puntos básicos, un pronóstico bastante más optimista que el anterior, que esperaba por parte de Nomura un recorte de tipos más adelante en este año 2025. Vamos con los protagonistas de esa bolsa japonesa, lo que está impulsando al Nikkei a ese récord histórico. Bolsa de Japón, Eva, en la que tenemos además datos macroeconómicos. Pues sí, empezando por lo último, tenemos datos de inflación mayorista, sorprendido, aunque marca una ligera desaceleración, 2,6% frente al 2,9% del mes de junio. En la mensual ha subido un 0,2%, revirtiendo la caída de 2 décimas del mes anterior y señalando precisamente cómo los precios de importación han caído un 5,1% en la interanual, pero han subido más del 1% en la mensual. Un escenario en el que el índice Nikkei, lo estábamos contando desde primerísima hora, está anotándose ganancias de nuevo récord histórico, 6 jornadas consecutivas de ganancias, y ahí lo tenemos como el claro protagonista, 43.294 con subidas del 1,35%. Grandes impulsores, una jornada en la que la tecnología, lo estamos contando, también sube con fuerza. Tenemos a Renesas Electronics con subida del 7%, Yokohama Rubber 10%, Tokyo Electric Power con subidas del 5,26%. Tecnología que es protagonista también, como les contábamos, con ese aviso, esa acusación por parte de China a Taiwán de ceder y de entregar Taiwan Semiconductor a Estados Unidos. Miramos precisamente el sector tecnológico, vuelve a registrar fuertes ganancias en una jornada donde Tencent alcanza también, como el Nikkei de Tokio, máximos históricos tras presentar resultados. Pues efectivamente, y de hecho entre los claros protagonistas que tenemos esta mañana, tenemos a títulos como Alibaba, que se disparan un 4%, aunque el protagonismo llega por parte de Tencent, justo horas después de que Tencent Music haya presentado resultados, batido las expectativas y disparándose un 16% a máximos históricos en la bolsa de Hong Kong, después de esas ganancias trimestrales que ha ayudado a impulsar las acciones de su empresa matriz, que se ha convertido en otra de las grandes protagonistas en las últimas horas, disparándose en este momento donde la tecnología está subiendo con creces. Es uno de los resultados que hoy ha sido clave en la lectura de la tecnología asiática. Y el foco empresarial puesto también hoy en Evergrande, que vuelve a ser protagonista porque va a dejar de cotizar en la bolsa de Hong Kong por no cumplir los requisitos. Pues sí, el famoso, por su gran endeudamiento, promotor inmobiliario chino Evergrande ha anunciado que va a ser excluido de la bolsa de Hong Kong el próximo 25 de agosto. El día 22 se ha fijado como el último día de negociación, después de que la bolsa decidiera cancelar su estatus de cotización, dado que no cumple con ninguno de los requisitos. Evergrande recibió el 8 de agosto la carta remitida por el operador bursátil con la cancelación de su estatus, y las acciones de Evergrande, eso sí, hay que señalar que llevan suspendidas largo tiempo, desde el 29 de enero de 2024, cuando un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación y la empresa no solicitase la revisión de la decisión de exclusión. La compañía ha advertido que aunque los títulos seguirán siendo válidos, dejarán de estar listados y negociarse en Hong Kong, y que ya no estarán sujetos a las normas de cotización.
7:24, vamos a Estados Unidos, donde, como ya contábamos, los futuros vienen hoy con tendencia indefinida, están prácticamente planos después de que anoche Wall Street cerrara al alza, renovara máximos históricos después de ese dato de inflación que cumplía las expectativas y que acerca los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Hugo. Pues sí, el Dow Jones subió un 1,1%, el S&P 500 arriba un 1,13% y el Nasdaq un 1,39% con subidas. El índice de precios al consumidor subió un 0,2% mensual en julio, mientras que la inflación anual, con un 2,7%, estuvo ligeramente por debajo de los pronósticos. Como consecuencia, los operadores han llevado las apuestas de los recortes de los tipos en septiembre por encima del 94%. Por su parte, Donald Trump también volvió a pedir un recorte. Dato de inflación que fue el protagonista ayer en el mercado americano. También más referencias, más cifras. Conocíamos que el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó los 291.000 millones de dólares en el mes de julio. Vamos con protagonistas empresariales y empezamos mirando a esa oferta de Perplexity que ofrece 34.500 millones de dólares para hacerse con el navegador de Google, con Chrome. La startup busca alcanzar los miles de millones de usuarios del navegador, fundamentales para la carrera de búsqueda de inteligencia artificial. La cotización de Alphabet responde con una subida del 1%. Resultados empresariales que presentaba ayer al cierre Coreware, con unos ingresos en el segundo trimestre que aumentan más de un 200%, un 206%, hasta los 1.210 millones de dólares. Superó las estimaciones de ingresos trimestrales debido a que la rápida adopción de herramientas de inteligencia artificial impulsó la demanda de sus servicios en la nube, pero una pérdida neta mayor a la esperada provocó una caída del 10% en After Hours. Cardinal Health se desploma un 7,21% en bolsa después de presentar un fuerte crecimiento de beneficios en todos los segmentos, a pesar de unos ingresos estables. Además, ya se conoce que la compañía desembolsará alrededor de 1.900 millones de dólares en efectivo para hacerse con Solaris Health. La distribuidora de medicamentos pone en marcha la operación en busca de expandir su negocio de especialidades. Se espera que la operación se cierre para finales de año. Por otro lado, Intel cotizó ayer con una subida del 5,6% después de las sensaciones positivas que dejó la reunión de Trump con el director ejecutivo de Intel. Vamos a la agenda del día, protagonistas, claves, referencias a tener en cuenta hoy en el mercado americano. Hoy destacará la tendencia de las solicitudes semanales de hipotecas, también los inventarios de petróleo. Por otro lado, hablarán el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y el miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos, Bostic. Las 7:27, vamos a mirar a las bolsas europeas, donde hoy el IBEX 35 va a arrancar desde los 14.859 puntos. Ayer cerraba prácticamente plano, apenas una subida de 3 puntos, del 0,02%, pero mantenía ese nivel de 14.800 puntos, mirando de cerca a los 14.900 y, por qué no, a los 15.000 enteros. Mientras entramos en la recta final de la campaña de resultados, ya tenemos sobre la mesa, lo recordamos, los del operador turístico más grande de Europa, TUI, que ha batido previsiones. Pues sí, efectivamente es uno de los últimos grandes protagonistas, resultados mejores de lo esperado, ya que los viajes de estas vacaciones de verano están mostrando una resistencia inesperada, a pesar de las advertencias previas del director ejecutivo Sebastián Lebel de que podría ser un año difícil. Beneficio operativo de 321 millones de euros subyacente para el tercer trimestre. Los ingresos han aumentado en todos los segmentos hasta los 6.200 millones, un 7% más. También resultados de ThyssenKrupp Nucera, pérdidas trimestrales mayores a lo esperado. El proveedor alemán de equipos para hidrógeno ha informado de esa pérdida en el tercer trimestre, peor de lo previsto, mientras sigue enfrentando aplazamientos de proyectos en un mercado de hidrógeno débil. También, como señalabas hace un momento, tenemos resultados de E.ON, donde la compañía ha anunciado sus ventas semestrales, han crecido un 5% hasta los 41.600 millones de euros. El gigante de servicios públicos de electricidad ha reafirmado objetivos y guías para el año. Proyecta un EBITDA ajustado entre 9.600 y 9.800 millones de euros. Todo en un contexto donde hemos analizado el contexto de la campaña de resultados que entra en su recta final, y Pablo García, director de Ibacons Alfavale, ha señalado cómo están siendo buenos esos resultados, esa micro, pero
ha comparado los dos lados del Atlántico y sobre todo ha dicho que por parte de la macro, hoy que vamos a conocer datos de inflación, el riesgo está en ver esta inflación en Europa. Vamos a escuchar a Pablo García. Que los resultados empresariales del segundo trimestre han sido excepcionales en Estados Unidos y con una clara mejoría respecto al principio de la temporada de resultados en Europa. Yo creo que eso es lo que quizá ha sido el mayor revulsivo para las bolsas, sobre todo norteamericanas. Es verdad que en Europa estamos viendo un cierto riesgo de esta inflación, de paro, estancamiento, inflación, que podría estar poniendo nervioso a algunos inversores. En el punto de mira de este miércoles también tenemos al sector del automóvil tras las advertencias apocalípticas por parte de Mercedes en medio de la férrea competencia china y las exigencias de descarbonización, mientras que Italia también quiere contentar a Trump y podría frenar la inversión de compañías, la inversión china en compañías italianas estratégicas. Pues así es, un escenario en el que el sector automovilístico, que lleva todo el año reclamando la actuación por parte de las autoridades para mejorar lo que está siendo una industria muy golpeada en medio de lo que es la férrea competencia con China y en medio de esa transición energética y también la partida arancelaria, el consejero delegado de Mercedes-Benz ha alertado de que el mercado europeo del automóvil puede colapsar debido a las estrictas regulaciones de Europa sobre el sector. La compañía, que además lleva introduciendo advertencias a lo largo de todo el año. Y entre tanto, según informa Bloomberg, a esta hora el gobierno de Giorgia Meloni está considerando planes para reducir la participación de los inversores chinos en empresas claves para evitar posibles tensiones con Estados Unidos. La iniciativa involucraría empresas consideradas estratégicas, tanto privadas como estatales. Además de las empresas que ya han presentado cuentas, estamos pendientes, hablando del sector del automóvil, de conocer los números de Porsche, una jornada que va a venir marcada, como ya les anticipábamos, por las cifras de inflación en Europa. Vamos a conocer los datos de IPC definitivos del mes de julio, tanto en Alemania como en España, y vamos a seguir muy pendientes aquí en nuestro IBEX, Eva, del sector financiero y de las presiones que rodean la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Pues sí, en un escenario donde sí que hemos arrancado la semana pendientes de lo que era la confirmación al cierre de la sesión del lunes de BBVA, que sigue adelante con la OPA sobre la entidad azul, pese al megadividendo, pese a los condicionamientos del gobierno y a la espera de que la CNMV apruebe el folleto en septiembre previsiblemente. Pues bien, ahora los inversores presionan a BBVA para que mejore su oferta por Sabadell o acabe retirándolo. Lo hacen vendiendo acciones del grupo que preside Carlos Torres, que ha sido este martes el valor más bajista del selectivo, y sin embargo en el otro lado de la tabla estaba la entidad catalana. BBVA se ha dejado casi un 2% y el Sabadell ganaba un 1%. Veremos qué pasa hoy. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
el primer análisis de la mañana. 7:34, ya hemos contado todo lo que está marcando la actualidad de los mercados, con esas cuentas de E.ON, esas cuentas de TUI, esas cuentas de ThyssenKrupp Nucera, también pendientes de los datos de inflación que vamos a conocer esta mañana en Europa, en Alemania y en España, de esos nuevos récords con los que está cotizando la bolsa japonesa, el Nikkei de Tokio por encima de esos 43.000 puntos en tiempo real, 43.200, 43.300, ahora mismo subiendo un 1,3%, pendientes de la geopolítica, de esa reunión del pasado mañana viernes entre Trump y Vladimir Putin en Alaska, y después del dato de inflación. Se estanca los precios en Estados Unidos y eso hace que aumente la presión sobre la Reserva Federal para que mueva ficha. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado y en qué punto estamos con Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola Rubén, buenos días, muchísimas gracias. Lo primero, ¿qué lectura haces, Félix, de ese dato de inflación que conocíamos ayer en Estados Unidos, que yo creo que es sin duda la referencia macro más importante que teníamos esta semana sobre la mesa? Absolutamente, y bueno, también para matizarlo, ¿no? Tendremos mañana el índice de precios de producción, el índice de precios industriales también en Estados Unidos, que veremos también un poco si va en esa misma línea. A ver, el dato en sí, el dato publicado ayer, al margen de este debate que hay ahora mismo abierto y la presión, ¿no?, que está ejerciendo la administración Trump sobre la Reserva Federal para que recorte tipos, especialmente ya de cara a la reunión del 16 y 17 de septiembre, el dato fue bastante mixto, porque tuvimos un dato de la rúbrica general estable, en ese 2,7% del mes anterior, pero la inflación subyacente se nos fue por encima del 3%, desde el 2,9 al 3,1, por encima del 3% que esperaba el consenso del mercado. Y desde el punto de vista de lo que es la dinámica de fondo de la inflación norteamericana, la inflación subyacente sigue resistiéndose a bajar y, como digo, superando ya la cota del 3% nuevamente. Pero si nos alejamos un poquito de ese dato mensual y vemos un poquito en perspectiva, realmente prácticamente estamos en los mismos niveles de inflación en los que estábamos hace ya algunos meses. Es decir, en términos generales, a lo largo del año 2025 no ha habido un deterioro significativo del escenario inflacionista, pero tampoco ha habido mejoras adicionales y pasos adicionales en ese proceso de convergencia hacia el objetivo del 2%. Y la conclusión final, y que creo que fue con lo que se quedó el mercado ayer, y para mí creo que es lo realmente importante en estos momentos en los que nos encontramos, es que el análisis de fondo de los diferentes componentes del IPC de estadounidense publicado ayer no revela para nada ningún tipo de tensión inflacionista significativo asociado a los nuevos aranceles impuestos por Trump. Y de hecho la mayor parte de las tensiones inflacionistas que se registraron dentro de la subyacente durante el día de ayer provino del sector servicios y fundamentalmente de servicios médicos y odontólogos, etcétera, que muy poco tiene que ver con los precios de productos importados y sujetos a aranceles. Es decir, las tensiones inflacionistas de ayer, que fueron muy contenidas, que no revelan nada especialmente preocupante a corto plazo, no tienen ninguna vinculación directa por el momento con los aranceles impuestos por Trump, y desde ese punto de vista el dato de ayer da la razón a Trump y al conjunto de la administración norteamericana, también al secretario del Tesoro Bessent, de que en la Reserva Federal sigue sin argumentos para aplazar bajadas de tipos de interés por causa de esta nueva política arancelaria. Lo que ha hecho ese dato de inflación, que llevó ayer las ganancias a Estados Unidos, ha sido aumentar de manera considerable, Félix, la presión sobre la Reserva Federal, la presión sobre Powell para que mueva ficha, para que baje los tipos de interés. El último es Nomura, lo contábamos esta mañana, que espera que la Reserva Federal comience a recortar ya tipos en la reunión de septiembre, 25 puntos básicos, y habla de otros 25 puntos antes de que termine el año, en la reunión que va a celebrar el organismo, la FED, en el mes de diciembre. Ayer Donald Trump volvía en su cuenta de Truth Social a presionar, a criticar a Jerome Powell, además por todo el tema de las construcciones de edificios de la FED, amenazaba con demandarle, decía que tiene que bajar tipos, que los aranceles, como comentabas ahora, Félix, no han tenido ningún impacto en la inflación, ni ningún efecto negativo sobre la economía de Estados Unidos. Y Bessent, en una entrevista en la Fox, decía que la FED tiene que bajar tipos
y no se quedaba a gusto con decir que tenía que bajar tipos, sino que decía que 50 puntos ya en septiembre. ¿Estaría justificado ese recorte entonces, Félix? No sé si con tanta presión va a tener margen de decir que no ya Powell. Sí, sobre todo también porque dentro del propio seno del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal empieza a haber cada vez más disensiones, ¿no?, respecto a al mensaje general de Powell, y hay cada vez más miembros que vienen abogando por recortes de tipos, aparte que algunos de ellos han cambiado, y seguramente va a haber algunas novedades también en lo que tiene que ver con el que será el nuevo presidente de la Reserva Federal cuando termine el mandato de Powell en el mes de mayo. Yo creo que la situación es un poco mixta en este sentido, y me explico. Yo creo que la Reserva Federal tenía que haber bajado los tipos de interés ya en los meses anteriores, como lo han hecho otros bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, porque los tipos de interés en Estados Unidos ahora mismo, tanto en términos nominales como reales, son relativamente altos para esta dinámica de cierta desaceleración que estamos viendo en el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana y también en el mercado laboral, aunque tampoco tenemos muy claro qué está pasando en el mercado laboral ahora mismo, porque las cifras no son nada claras y va a haber un apagón casi, podríamos decir, informativo en este sentido durante algunas semanas o algunos meses, ¿no?, con el cambio que se ha producido en el liderazgo, ¿no?, o se va a producir del Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que posiblemente esas expectativas que el mercado estaba barajando de 2 bajadas de tipos, como bien decías, en lo que resta de año, y 3 adicionales en el año 2026, esas 3 adicionales a mí quizás me parecen excesivas, ¿no? Porque aunque es verdad que los tipos de interés en Estados Unidos ahora son relativamente altos, todavía la inflación no ha convergido hacia el objetivo oficial del 2%, como sí lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de Europa, y tenemos, y tú lo apuntabas hace unos minutos, un problema grave y creciente en términos de déficit público en la economía norteamericana, ¿no? Que eso también puede suponer un problema de presión al alza, al menos sobre los tipos de interés de mercado y sobre todo sobre los tipos de interés de la deuda pública, ¿no? Es decir, la macroeconomía va a ser el protagonista, desde mi punto de vista, en los próximos meses, después de estos primeros meses del año de intensísimo ruido político. Y la macroeconomía presenta argumentos fundamentales favorables para el mercado norteamericano, pero también muchos retos, ¿no?, de estabilización, ¿no?, de esa economía en términos de inflación, de déficit público, de crecimiento. Ya veremos cuando tengamos cifras mucho más fiables que las que hemos tenido en los últimos trimestres de empleo, cuál es la situación real del mercado laboral de la economía norteamericana, porque la verdad es que ahora mismo desde el punto de vista de nosotros, los economistas, estamos trabajando muy a ciegas, claro. Y no solo nosotros, también la Reserva Federal. Ya. En esa presión de la Casa Blanca a Powell para que baje tipos, le están a Trump saliendo aliados que podríamos llamar inesperados. El último ha sido uno de los que ha sido considerado siempre como uno de los halcones más agresivos de la Reserva Federal, como es James Bullard, el expresidente de la Fed de San Luis, que ayer decía que esto de los aranceles no está teniendo ningún impacto en la inflación. Claro, luego ves que esto lo dijo en una entrevista en la CNBC, en la que reconocía que aceptaría el puesto de presidente de la FED y admitía que ha hablado con Bessent, y a lo mejor ya se entiende ese mensaje de otra manera. Por cierto, que antes de esa reunión de la FED de septiembre tenemos el famoso simposio de Jackson Hole, que se celebra a finales del mes de agosto, en el que ahí vamos a escuchar a Jerome Powell, que no sé si en estos encuentros, Félix, se suele decir mucho, poco o nada, pero bueno, nos animan un poco el mes de agosto y claro, no va a haber muchos datos más antes de ese encuentro. Entonces el último que vamos a tener es esa inflación de ayer con esas presiones que estamos comentando. ¿Qué esperas del Jackson Hole de este año, Félix? Bueno, vamos a tener el dato de inflación de ayer, vamos a tener el de precios de producción de mañana, que insisto que es importante porque juntos los dos, el del IPC y el del PPI, el de precios de producción, van a permitir al mercado calcular la estimación del deflactor del consumo privado para este mes, para el mes de julio, que como sabemos es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Y luego el viernes vamos a tener el dato de ventas al por menor, que va a ser muy importante. A falta de cifras fiables del mercado laboral, el saber qué está pasando con el consumo privado, con el consumo de las familias en Estados Unidos ahora, en estos primeros compases del paréntesis estival, pues va a ser también una referencia relevante. Ha habido años, volviendo a lo que me comentaba sobre Jackson Hole, la reunión de Jackson Hole de banqueros de bancos centrales, reunión informal de banqueros de bancos centrales. Ha habido años en los que no ha pasado nada y años en los que ha habido sorpresas o incluso la anticipación, ¿no?, de futuras bajadas de tipos o de próximas bajadas de tipos
de cara al mes de septiembre. Vamos a ver qué hace Powell. Yo creo que Powell está enrocado en su posición y me cuesta mucho pensar que vaya a cambiar mucho de opinión, ¿no?, en la reunión de Jackson Hole. Todavía quedan datos importantes por conocer de inflación y de empleo antes de la reunión del 16 y 17 de septiembre, pero como mucho, yo creo que le veo abriendo la posibilidad a esa bajada de tipos a mediados de septiembre, pero me cuesta ver todavía a Powell comprometiéndose directamente a esa bajada de tipos, que por otra parte creo que ahora mismo, salvo que se torciera algo mucho, es un escenario prácticamente seguro de cara a ese mes de septiembre, ¿no? El mercado da por hecho, como decíais muy bien antes, ya una probabilidad superior al 94% de esa bajada de tipos y como decía, salvo que se tuerza algo muy relevante en estas próximas semanas que restan, la bajada de tipos de septiembre está prácticamente hecha. No sé si tanto como 50 puntos básicos como reclamaba Besen, sí, pero al menos esos 25 puntos básicos que descuenta el mercado, sí. Ya sabes aquello de ser agresivo en lo que pides para que al menos te dé la mitad, ¿no? Pues si pido 50 y me dan 25, pues bienvenido sea. Oye, pero por terminar, Félix, las bolsas, hablábamos la semana pasada, no ha cambiado mucho el escenario de subida que analizábamos contigo. Si nada se tuerce, esto tiene pinta de seguir así. Y no sé en este entorno, ¿qué oportunidades estáis viendo? Te lo preguntaba ya la semana pasada, pero no sé si ha cambiado algo, ya que sí que estamos en los coletazos finales de esta temporada de resultados. Ya parece que por ahí los sustos en cuanto a compañías pueden ser menos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que comentábamos la semana pasada, mientras el mercado siga en dinámica alcista, pues seguir exprimiendo, ¿no?, esta tendencia del mercado con niveles de riesgo pues prácticamente saturando los límites máximos de riesgo permitido, pero a la vez estando muy vigilantes porque el mercado no está barato, especialmente en algunos segmentos, porque sigue habiendo factores de incertidumbre, como comentábamos antes, a nivel macroeconómico de cara a los próximos meses. El mantener ese fuerte crecimiento de los ingresos y de los beneficios empresariales a la vez que el mercado está descontando un escenario de bajada de tipos pronunciado de cara a los próximos meses, no es un equilibrio fácil de mantener en los próximos meses y los próximos trimestres. Es decir, son escenarios de fondo incompatibles, ¿no? Y por lo tanto hay que ir viendo cómo la propia política macroeconómica de los diferentes países, especialmente de la administración norteamericana, y también la propia dinámica de evolución interna de las propias economías, va permitiendo mantener ese difícil equilibrio favorable por el momento que tenemos a nivel macroeconómico, ¿no? También es cierto que estamos hablando prácticamente de récords históricos, ¿no?, prácticamente diarios en la bolsa americana, pero desde un punto de vista de momentum de mercado no hemos visto aún una ruptura clara, contundente al alza del mercado. Sí, son un puntito arriba más, un puntito arriba más, un puntito arriba más, pero no acabamos de ver una ruptura clara que dé continuidad, que abra la puerta a a una nueva pata alcista, ¿no? Sí, estamos viendo récords, pero sin alejarnos mucho de esa situación. Yo creo que el mercado está en este sentido en un compás de espera. Esto en la bolsa americana. Si nos centramos en la bolsa europea, llevamos ya más de 3 meses en un rango lateral, absolutamente lateral, tampoco sin romper ni al alza ni a la baja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como decía, el mercado está en compás de espera a pesar de esos máximos históricos marginales, ¿no?, diarios que estamos viendo en la bolsa norteamericana. Y como también apuntabais muy bien vosotros, una de las citas claves en la agenda es qué va a pasar, ¿no?, con esta cumbre que van a mantener Trump y Putin el viernes en la base militar en Alaska, la base militar norteamericana, y sobre todo qué condiciones van a imponer y qué consecuencias va a tener, sobre todo desde el punto de vista de la implicación en el conflicto por parte de Estados Unidos, porque yo creo que van a imponer una serie de condiciones para una tregua, y si Europa y Zelensky no las aceptan, posiblemente Trump se da de las manos, porque ya lo dijo el otro día, va a decir good luck, me voy y allá se queden ustedes con este conflicto, ¿no? Y en este sentido Europa y Zelensky y Ucrania tendrían mucho que perder sin el respaldo de Estados Unidos. Ayer ya se encargaron en la Casa Blanca de rebajar un poco las expectativas, ¿no?, de rebajar un poco el suflé sobre esa cita. El presidente va a escuchar, y decía la portavoz Levin. Bueno, pues veremos qué van diciendo las bolsas a todo esto. No está mal para ser agosto. Félix González, socio director general de Capital FM de AFI, gracias por el análisis. Hablamos en próximos días. Cuídate. Buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz día.
¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. SACIR Concesiones ha asegurado una financiación de alrededor de 780 millones de euros para el desarrollo del corredor vial Buenaventura-Lobo Guerrero-Buga, en el Valle del Cauca, Colombia. Esta operación se realizó íntegramente en moneda local para evitar riesgos cambiarios y fue liderada por JP Morgan. La financiación se enmarca dentro del marco de financiación sostenible de SACIR, que sigue estándares internacionales en sostenibilidad. Este modelo garantiza una gestión responsable del proyecto con indicadores enfocados en la reducción de emisiones contaminantes y la inclusión social, como la contratación de mujeres en las zonas de influencia. SACIR invertirá en total cerca de 904 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento de la vía durante 29 años. Por último, el corredor vial tendrá un impacto significativo en la región, generando más de 6.000 empleos directos, indirectos e inducidos. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Invierte en verde. Invierte con impacto. Y antes de cerrar nuestra primera hora de hoy en Capital Intereconomía, vamos con los periódicos. Empezamos con la prensa económica, Diario Expansión, que abre hoy con ese acuerdo que ha firmado Santander con OpenAI para impulsar su estrategia de inteligencia artificial. Dice que la IA va a mejorar un 30% la productividad. Habla también de Elon Musk. Dice que va a demandar a Apple por favorecer a OpenAI y de esa oferta Perplexity ofrece 29.650 millones a Google por Chrome. Dice también sobre la OPA del BBVA por Sabadell que la prima negativa sube al 8,6%. Portada del Economista, la marca blanca fuerza una caída récord de los precios alimentarios. Dice que la industria aplica la mayor rebaja en una década y suma 11 meses de descensos. Habla también en clave empresarial de Turkish. Reforzará barajas con su entrada en Europa y dice que España aún incumple el 53% de las exigencias para recibir los Next Generation. También vemos en la portada del Economista las 5 razones por las que Torres no tira la toalla como hizo Orcel, y las letras a 12 meses, las del Tesoro, ofrecen ya un 2% por primera vez desde el mes de mayo. Y en la portada de
5 días el gobierno incluye a la China Huawei en el Comité de Ciberseguridad 5G. Habla también de esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Dice que el mercado contempla una mejora de la oferta sobre el Sabadell y que el alquiler se come el 92% del salario medio de los jóvenes. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional que cuentan esta mañana. Javier Ruiz, buenos días. Rubén, y empezamos con El País, que dice que el fuego castiga a España. Los incendios azotan al menos a 6 comunidades, causando 2 muertos en Madrid y León y devastan miles de hectáreas. También dicen que la Unión Europea reclama a Trump una paz justa para Ucrania ante la cita con Putin. Siguiendo con El Mundo, vemos que también hablan de los incendios. La falta de prevención golpea a España con incendios explosivos. También en la portada podemos ver que dicen que Sánchez se cae de la mesa de los líderes europeos tras 6 meses de tensiones con la OTAN y Trump. Siguiendo con el ABC, en portada vemos que el fuego no da tregua. Olas de calor, vegetación abandonada, falta de retenes forestales y el aumento de incendios provocados calcinan 40.000 hectáreas desde el inicio del verano y causan la muerte de un voluntario en Castilla y León. También en la portada del ABC vemos que Estados Unidos alerta del antisemitismo en España y señala a Podemos. Y por último, en la prensa nacional, con La Razón, vemos que también hablan de los incendios, la alerta nacional ante la gravedad de la ola de incendios. El ministro de Interior decreta la fase de preemergencia y al calor y el fuerte viento se han unido el nuevo riesgo de las tormentas secas. Hay registrado 13 incendios graves. En cuanto a la prensa internacional, vamos con el Wall Street Journal, que dice que Trump pide a Goldman Sachs que reemplace a un economista por su postura arancelaria. También dicen que el liderazgo de China en inteligencia artificial de código abierto sacude a Washington y a Silicon Valley. Siguiendo con el Financial Times, vemos que dicen que Francia, Alemania y el Reino Unido están dispuestos a volver a imponer sanciones a Irán. Continuando con la capital estadounidense, el Washington Post dice que a medida que llegan las tropas de la Guardia Nacional hay incertidumbre sobre quién está a cargo de la policía de DC. En Nueva York, en el New York Times, dicen que antes de que Trump hable con Putin, Alemania y otros quieren hacerle caso. Hablando de Trump, dicen que Trump se reunirá con Putin en la base militar estadounidense de Anchorage. Volviendo a Europa, vamos a Francia con Le Monde, que dice que en Ucrania el avance del ejército ruso en la región de Donetsk genera preocupación antes de la cumbre de Trump y Putin. Nos vamos a Reino Unido con The Times, que dice que los migrantes del canal llegan a una velocidad récord bajo Starmer. Y por último, en Alemania, con el Frankfurter Allgemeine, dice que los europeos quieren hablar con Trump sobre esto y en Berlín no cabe duda de que Trump quiere el fin de la guerra. Antes de su reunión con Putin, los europeos quieren dejar clara su postura al presidente estadounidense. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Se va activando toda la ciudad, aunque con tráfico ligero en líneas generales. Pero nos mantenemos pendientes de un accidente que se ha producido hace unos minutos en el puente de Ventas, en el carril izquierdo de giro hacia la calle Alcalá, en sentido Quintana. Aunque no afecta a la circulación existente en esa zona en estos momentos, que es baja, tengan mucha precaución en este punto. En el resto de la ciudad va subiendo el tráfico poco a poco. La M30, aún así, tiene una circulación bastante fluida, salvo en la zona del Parque Ventas en sentido norte. Se van activando también todas las entradas por las autovías, aunque todas ellas en estos momentos permanecen con circulación ligera, y se incrementan los accesos a la Menda Central, activos el Paseo de Santa María de la Cabeza en el este, O'Donnell y Avenida América en el oeste, Avenida La Memoria, y especialmente lento en estos momentos el Paseo de la Castellana desde el nudo norte. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización.
En Character lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Character, Beyond Your Challenge. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final.